Hola, mi nombre es Liliana Ibarra y junto con mis compañeros el día de hoy abordaremos algunos temas muy importantes que se vieron en este primer parcial. Estos temas son importantes ya que todos tienen que ver con el comercio exterior, es decir, vamos a ver o vamos a tocar primeramente el punto de las importaciones y exportaciones de los productos, por qué son importantes, cuáles son los documentos que hay que llenar, sobre los regímenes aduaneros, entre otras cosas. Todo esto va de la mano para poder comprender de forma correcta la materia. Entonces, dando una introducción a esto, empecemos. Bueno, primeramente hablemos sobre uno de los temas más importantes que se tocó en este primer parcial, ya que gracias a este punto existen las importaciones y exportaciones, de manera correcta y legalmente. Así es, toquemos el tema del despacho aduanero a la importación y exportación. Bueno, el despacho aduanero es básicamente el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, es decir, las importaciones y las exportaciones, que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías al territorio nacional. Por ejemplo, los consignatarios, los destinatarios, propietarios y hasta los proveedores en las importaciones, para que así se tenga un conocimiento amplio de qué es el producto, cuál es el producto que está entrando, cuál es el producto que está saliendo, para que todo sea de forma legal. Bueno, el objetivo de esto es lograr que la mercancía puede ser importada o exportada pueda ser de forma legal y segura. Ahora bien, ya entendiendo un poco más acerca de esto, de los despachos aduaneros, vamos a hablar un poco sobre los regímenes aduaneros. ¿Qué es un régimen aduanero, para empezar? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas, se le conoce como régimen aduanero al conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Pero ¿por qué es importante? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el despacho aduanero? Bueno, obligatoriamente cualquier mercancía que se importe o se exporte tiene que ser destinada a alguno de los regímenes aduaneros que existen. En México, por ley, en el artículo 90 de la ley aduanera, existen 6 diferentes tipos de regímenes aduaneros. Vamos a hablar un poco acerca de estos. Bueno, primeramente tenemos el régimen aduanero definitivo. Este régimen se divide en dos, los cuales son para la importación o exportación. El de importación se entiende por la entrada de mercancías de procedencia extranjera, o sea, todos los productos que vienen del extranjero hacia nosotros. Estos productos son los que pertenecen aquí, o sea, que no tienen salida, que realmente están por un tiempo ilimitado. Y el de exportación es cuando se autoriza la salida de nosotros para ellos y tienen también un tiempo ilimitado, que no tiene que regresar al país y es para ellos. ¿Ok? Bueno, en el punto número 2 tenemos el régimen aduanero temporal. ¿Qué es este? Este régimen también se divide en dos puntos. El primero es el régimen aduanero de importación temporal. Este es para retornar al extranjero el mismo estado o para la elaboración, transformación o reparación de mercancías. Y de exportación, ya sea para retornar al país en el mismo estado o para también la elaboración, transformación o reparación de la mercancía. Es decir, va más allá para ayudar a la mercancía para que se entregue una buena calidad. Ahora bien, en el tercer punto tenemos el régimen es de depósito fiscal. Bueno, este consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los territorios de la Ley General de Organizaciones y Actividades. Además y sobre todo para que estas mercancías sean autorizadas para ello por las autoridades aduaneras, es decir, una mercancía entra y se queda guardada por un tiempo, pero esto tiene que pasar por un proceso para que sea legalmente la podemos tener o la puedan tener, ¿verdad? En el cuarto lugar tenemos el tránsito de mercancías. En este caso se dividen en interno e internacional. Bueno, el interno es cuando la aduana le da la salida a la mercancía
nacional extranjera a la aduana, que se encargará al despacho de su importación o exportación, ya sea el caso, dependiendo del caso. Y el internacional es cuando se acepta la mercancía extranjera que entra al país. O sea, nosotros mandamos y se acepta, bueno, o se manda al lugar correcto, y la que entra es aceptada por nuestro país, ¿verdad? El quinto lugar. En el quinto régimen es el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Este consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para así ser tomadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente, ya sea que se regresen o que se queden, cualquiera de las dos. Pero va más allá, va más de la mano de mejorar el producto, ¿verdad? Antes de regresarlo o de que realmente se quede con nosotros. Y por sexto y último lugar tenemos el régimen de recinto fiscalizado estratégico. Acorde a la ley aduanera, el régimen de recinto fiscalizado estratégico es el régimen en el cual el importador pone su mercancía, extranjera o nacional, por tiempo limitado en estos recintos fiscales estratégicos para que sean manejados, custodiados, almacenados o cualquier sea el propósito de este. Estos productos, como lo mencioné, tienen un tiempo, no pueden estar por tiempo ilimitado como el primer régimen que ya vimos. Este tiene un tiempo, no sé, pueden llegar, ¿sabes qué? Un año, 30 días o lo que sea. Ahora bien, ya teniendo un poco más claro qué son los regímenes y por qué es importante, veamos el tercer tema. Este es sobre los documentos necesarios para importar y para exportar. Algunos de los documentos necesarios para poder realizar estas actividades son estar inscrito en el padrón correspondiente, es decir, existen 4. 1 puede ser el padrón de importadores, 2 el padrón de importadores de sectores específicos, 3 patrón de exportadores y 4 contratar los servicios de una comercializadora o agente aduanal que realice los trámites correspondientes en su nombre. Es decir, se contrata una persona encargada de la aduana o que tenga más conocimiento de la aduana para que ellos lleven nuestro proceso y no tengamos ningún problema legal. Entonces ellos ya saben cómo manejar, cómo tratar, qué documentos, etcétera. Y así nosotros estamos tranquilos de esa parte. Algo que se debe tener muy claro es que todas aquellas personas que importen o exporten mercancías están obligadas a presentar en la aduana un pedimento previamente tramitado por la comercializadora o agencia aduanal, que debe indicar lo siguiente. Son nada más 5 puntos. Primeramente, el régimen aduanero al que se pretende destinar la mercancía, o sea, para dónde va. 2. Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior, o sea, pagar impuestos. 3. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que quiere decir los permisos, autorizaciones, normas oficiales, etc. 4. El origen y las especificaciones técnicas de la mercancía, es decir, volumen, cantidad, número de serie, parte, marca, modelo, etc. Y quinto y último, el código de barras. Este es un factor muy importante porque el código de barras es el que distingue la mercancía de otras más. Nosotros ya conocemos el código de barras, entonces mercancía que entra tiene que tener el código de barras para decir esta mercancía ya entró. Ok. Además de esto, se debe de adjuntar la siguiente documentación, la cual es también de forma muy importante. Número 1, la factura comercial. 2, está previamente inscrito en el SAT. 3, los documentos que avalen el cumplimiento de la regulación y restricciones no arancelarias, entre otros puntos más. Bueno, creo que quedó muy claro estos puntos y a continuación los dejo con mis compañeros, quienes les van a explicar un poco más acerca de lo que vimos este primer parcial. Tenemos que tener muy en claro que todos estos puntos que se tomaron en práctica en este parcial van a ser muy importantes para nuestra carrera y muy importantes para la materia, porque todo va de la mano y realmente es el principio de todo el proceso que ya se lleva a cabo para la importación, exportación y todo el comercio con el exterior. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a cómo se realizan y cómo son llevados los procesos de importación,
así como de exportación, pasaremos a explicar primero la importación. Primero tenemos al proveedor, que junto al cual sería el agente de tráfico de aduana, se coordinarían para que haya una autorización, donde aquí lo que pasaría es que el proveedor despacharía la mercancía, así como enviar los documentos que corresponden junto con esa mercancía. Luego, lo que pasará es que habrá una revisión para la nacionalización de la mercancía, es decir, que entra al país, donde lo que se busca principalmente es ver que precisamente no se esté mandando algo ilegal o que simplemente se pueda saber qué es lo que se va a enviar. Donde lo que pasará es que se registrarán los datos del embarque, donde se verán todo lo que tiene y conlleva con esa mercancía, para que luego el agente de tráfico los pueda revisar para saber con más a detalle todo esto, y que luego se envíen las instrucciones al agente aduanal que corresponde, donde después el agente de carga lo que haría sería notificar o decir que la mercancía ya está en el lugar, para que luego el agente al agente aduanal que corresponde, donde después el agente de carga lo que haría sería notificar o decir que la mercancía ya está en el lugar, para que luego el agente de tráfico de aduana registre la fecha en que llega, y simplemente sería parte de registrar los datos, donde el fiscal de aduana procesaría el embarque según sea el canal que a este le toca, y con esto también se pueda autorizar el pago de impuestos aduanales, que los cuales van a corresponder con lo que se está enviando, y se pueda concluir con la importación, así el país pueda recibir toda la mercancía, y que simplemente se pueda saber que no se está enviando algo ilícito, y gracias a todos los pasos que se llevaron y todos los filtros que se tuvieron, simplemente se pueda tener conciencia de que se está mandando un producto y una mercancía segura. Continuando con los procesos de importación y exportación, ahora en la exportación, lo primero que debemos de hacer es realizar asesoría con el exportador. Esto para saber qué es lo que vamos a necesitar y tener en cuenta realmente todos aquellos papeleos o cosas que van a ser necesarias o que son requisitos imprescindibles para esta exportación. Donde después de hacer esto, se debe conocer la documentación, así como las leyes o reglas que tiene un país al cual se le va a exportar. Pues no se trata solamente de mandar una mercancía, sino que debemos de tener conocimiento sobre las cosas que se pueden hacer o no, sobre qué se puede enviar o sobre cómo llevan los procesos en el país al que se intenta exportar, donde si no se sabe, pues simplemente se puede acudir con un experto para que pueda guiar de mejor manera y pues que esto se haga de manera correcta, donde la carga pasa por el control de calidad y control de aduana, donde esto es imprescindible porque esto debe hacerse obligatoriamente por ley. Después de esto, se va a mandar la carga con la documentación, se harán todos los pagos correspondientes y ya se puede obtener la mercancía. Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de 3 puntos y empezamos con el primero, que son sugerencias para agilizar el despacho aduanero para la importación de las mercancías. Y hay una forma muy interesante que yo estuve leyendo, o más bien investigué, y es el formato DODA. Y para esto, ¿qué es el formato DODA? Es el documento de operación para despacho aduanero. Este es un formato que ayuda a agilizar los despachos en el sentido de importación de mercancía, que hace que no sea tan tardado el proceso. Y hay ciertos puntos, son 5 puntos los que yo quiero recalcar acerca de este formato o de esta forma de agilizar el despacho,
El primero sería la captura previa de información, que se refiere con esto, que antes de que empiece todo el proceso de la importación o antes de ya tener todo el pedido listo, ya tener toda la información en los documentos, en cuántas materias se van a importar, cuánta mercancía, el peso, todo ya para tener un aproximado y al momento de llenar los formatos que sea un poco más ágil. Otra manera es el certificado digital, ya que de esta manera se puede agilizar en el sentido de ya no tener que enseñar el formato en físico, sino cualquier detalle, cualquier cosa que pase, se la envías al cliente y ya es una forma más rápida de que el cliente vea de que todo a detalle en el certificado digital. Evitar errores de captura sería evitar cualquier tipo de error al momento de capturar la información dentro de los formatos que se necesitan o dentro de los documentos, ya que si se llega a cometer un error en el llenado de estos formatos, sería volver a empezar a llenar todos los documentos otra vez, porque van de la mano. Si decir, nosotros ponemos en el formato que son 200 productos y a la hora de que lo cuenten en el despacho de enero salen 201 productos, ahí hay una diferencia de un producto y no, el formato no coincidiría con la mercancía que está. Otro sería la herramienta del SAT móvil. Con esto sería tener la aplicación del SAT en tu celular, ya que de esta manera cualquier problema desde tu celular lo checas y no te tienes que esperar a tener una computadora contigo o ir al SAT, y se agiliza de una manera muy, muy rápida porque te ahorras todo el proceso de ir directamente al SAT y ya desde cualquier problema lo checas desde tu aplicación. Y otro sería facilitar la consulta, revisión y administración de las mercancías internadas, o sea, revisar toda la mercancía, que todo esté en orden, que sea la mercancía que se pidió y que coincida con la mercancía que va en camino. El segundo punto del que yo les voy a hablar es el registro del despacho de mercancías de las empresas. Esto se refiere a las gestiones, trámites y demás operaciones que se efectúan ante la aduana. Ya quiere decir los documentos que se presentan y los documentos donde incluyan qué mercancías hay, cuánto pesa, dónde va, quién la va a recibir. Y esto hace relación con las importaciones y exportaciones. Y esto se pueden efectuar, entre otros, por los agentes de aduana, quienes estos tienen la autorización de intervenir solo por la cuenta ajena en toda clase de despachos. Y hay ciertos puntos que quiero recalcar dentro de esto. Y el primero es que se tiene que dictaminar sus estados financieros de los últimos 5 años o a partir de que fueron constituidas por encontrarse en el supuesto, a que se refiere en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Esto también hay un punto que cabe recalcar, que te ponen un límite de ingresos de las importaciones que tú tienes que tener. Este límite depende del producto que estés importando. Es decir, un ejemplo, no son los datos exactos, pero si estás importando computadoras, lo que tú tienes que dar es el documento de, bueno, tus ventas tienen que ser mayor a 50,000 pesos para que tú puedas hacer ese proceso. Otro sería en caso de contar con un programa de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que sería el IMEX, IMMEX. No será necesario cumplir con los puntos anteriores, ya que este respalda dichos puntos que mencioné anteriormente. Otro, tienes que tener los pagos de derechos, o sea, tener todos los pagos ya realizados para que al momento de que se realice la importación no haya ningún problema y todo esté en orden. Al igual, la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto se conforme a lo dispuesto en la regla número 2.1.13 de la resolución miscelánea fiscal. Ya por último les quiero hablar acerca de las donaciones, que esto es al momento de importar o exportar. Es el trámite mediante el cual no se pagan ni los impuestos al comercio exterior por la entrada del territorio nacional.
O sea, cuando tú exportas o importas, en este caso sería importar, no se te genera ni un pago. Al igual, el propósito de esto están destinadas al Distrito Federal de los estados, municipios o tanatorios autorizados para la atención de requerimientos básicos de la subsistencia en material. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por este video y que tengan un excelente día.